que para mí ha sido un salvavidas, básicamente, ha sido como, eh, más que yo definirme como yo soy la artista que hace esto, yo Ujú. veo que es como que el arte en sí, yo siempre digo que todos somos artistas. Entonces el Ujú. arte es como una herramienta, es un medio de esta expresión de este personaje y luego en conexión de este personaje con algo más grande. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos aquí a la primera entrevista de Arte Oráculo con mi súper amiga de esta vida y yo creo que de otras vidas también, la Catita, que ya le van a conocer a profundidad. Y primero agradecerte mucho, Catita, porque una vez más te sumas a una de mis invitaciones de mis aventuras, siempre tú disponible. Te agradezco de corazón. Y bueno, creo que primero me gustaría que te presentes quién es Cata, cómo definirías tu arte, en fin, cuéntanos un poquito de ti. Ya. Bueno, hola, gracias Fercita por invitarme. Siempre es como lindo compartir estos espacios. Me parece súper interesante, súper chévere. Esa es una pregunta difícil. ¿Quién es Cata? Eh, bueno, mi historia como Cata y yo últimamente he sentido como que, a ver, está este personaje que todos tenemos, ¿no? Aquí en esta realidad. Y, ajá, tiene un nombre, tiene una historia. Y Ujú. está como esta parte que es como más lo que somos, en verdad, así como más real. Entonces, bueno, ¿quién es Cata? Cata es este nombre que me dieron mis padres, Ujú. ajá, que utilizo, que me da una identidad. eh, y un poquito de mi arte bien, tiene que ver, yo cacho que sí, es como una manera de expresar parte de esta historia y de estas percepciones que tiene este personaje que cada uno tiene, ¿no? Y, y yo siento que mi arte refleja mucho como de lo que yo puedo percibir y, y más que la técnica, que yo creo que sí ayuda un montón como artista, como para poder tener muchas formas de expresión como y diversidad. Más allá yo siento que tiene que ver con esto de la percepción. Entonces, para mí, mi arte es eso, como mi forma de expresar lo que yo percibo, lo que yo soy en este personaje. Y, ajá, y mi trayectoria tiene que ver con, a mí me gustaba pintar desde chiquita, es algo que, no es algo que estudié como por, ajá, como, quiero ser una super artista y algo así, Ujú. sino que es algo que siento que me ha acompañado y es parte de esta identidad de ser Cata, porque es como desde niña ha sido como una herramienta que digamos vino en mi kit de herramientas para poder navegar este personaje y esta realidad. Ajá. O sea, fue una cosa más como intuitiva, Eso, vino nato contigo. sí, sí, sí. Sí, es como, ajá, yo siento que ha sido una herramienta que eligió como el espíritu para encarnar este personaje, Kata, y dijo, parte de esta vivencia es tener como esta herramienta del arte, que para mí ha sido un salvavidas, básicamente, ha sido como, eh, más que yo definirme como yo soy la artista que hace esto, yo Ujú. veo que es como que el arte en sí, yo siempre digo que todos somos artistas. Entonces el Ujú. arte es como una herramienta, es un medio de esta expresión de este personaje y luego en conexión de este personaje con algo más grande. Entonces, ajá, es algo que vino conmigo, no es algo que yo desarrollé, o sea, sí he ido desarrollando técnica desde,
desde mis estudios y desde aprender, más que nada yo siento que autodidacta, pero también, estudié. Y, pero lo lindo luego de estudiar fue que me di cuenta que sí, la técnica ayuda un montón, como que luego me di cuenta que también de alguna manera me encasillaba como en ciertos parámetros de lo que es ser artista y fue de construir todo eso que aprendí, tomar lo que me servía, pero quedarme con lo esencial, que era como poder expresar desde más bien como vino antes de estudiar toda esta técnica y todo esto que es importante, pero no creo que es lo más importante. Ajá. Entonces tú sientes que, porque otra pregunta sería, ¿qué vino primero, el arte o la espiritualidad? ¿Tú crees que más bien como que son un poco de la mano, como se han Sí, o sea, manifestado? yo siento que van de la mano totalmente, porque, a ver, esta conexión, la espiritualidad, no sé, yo siento que es una palabra como ahorita como demasiado utilizada, que ya no, viste cuando utilizas mucho las palabras y ya pierden su sentido. Entonces yo Ujú, siento que esta palabra espiritualidad está en eso, ¿no? Pero más allá, yo veo como esta conexión con el ser, que es este ser ujú, que realmente somos, y está este personaje que utilizamos para estar aquí en esta realidad concreta. Y yo siento que el arte es como este conector entre el ser y el personaje. Entonces es como una especie de puente que hace o entre el sea, ser y el tal vez personaje. más como un conector entre el personaje y y la realidad, digamos así, que vivimos en este mundo, algo así. Sí, o sea, yo cacho que puedes usar como realidad concreta o puede ser un conector, del espíritu, hablando de espiritualidad, que para mí es como el ser que realmente somos, Ujú, y esta realidad concreta eh, que habitamos a través de este personaje. ujú, Entonces, para mí no es que es primero el arte o es primero el espíritu, eh, sino que van de la mano, o sea, porque esta ujú, capacidad creativa que tenemos todos ujú. es lo que realmente nos conecta con esta esencia espiritual que somos, porque digamos que no sé cómo cada quien le llame Dios, el creador, no sé, las dimensiones como eh, Hoy se cortó un poquito, ahí, ya volvió. ya, como en que en estas dimensiones más sutiles es, o sea, la creación. Y lo que nos da la capacidad de conectar con esa esencia y ese inicio es el arte, este arte y la creación. Ujú, Yo siento que el arte nos recuerda que somos esa divinidad, o sea, que esa capacidad creativa está en nosotros. ujú. Ujú. O sea, digamos que en esta vivencia de esta realidad ya no hubo, o sea, hubo una conexión, las dos se manifestaron concomitantemente, como que se nutren una a la otra, una te recuerda un poco tu vida, el arte te recuerda tu vida espiritual y lo pudiste como integrar naturalmente desde siempre, digamos así. Ah, o sea, para ti eso ya estaba como integrado, no pasaste por un proceso de comprender esa integración más a nivel del raciocinio, por así decirlo. O sea, sí, digamos que yo, y a mí me gusta como esto de investigar la parte científica también como de las cosas, como integrar Ujú, eso. ujú, Eh, y dicen que cuando nosotros, y que no es solo a través del arte, o sea, como yo digo, todos somos artistas porque el rato en que tú creas tu día a día ya estás siendo, o sea, activando esta parte creativa. Y ujú. dicen que cerebralmente hay como ciertos circuitos, ¿no? Que se unen y para crear diferentes cosas. Eh, entonces, claro, yo digo que tal vez ya
puede ser que vine activada con esos circuitos creativos, Ujú. ajá, pero como existe la neuroplasticidad todo el tiempo, igual esos circuitos se van como remodelando a través de las Ujú. experiencias que he tenido y también las comprensiones, porque no es que ya así nací y dije como que, ah, ya, yo soy artista y comprendo cómo funciona esto, ¿no? Sino luego fue también, yo creo que la parte racional de entender cómo funciona esto del arte. Ujú. Ajá. ¿Y has sentido que a lo largo de tu vida ha habido algún momento también como de quiebre o de en el que a veces tal vez necesitaste alejarte un poco de eso, del arte o hasta de la misma espiritualidad y cómo lo pudiste, y si hubo ese momento de quiebre, cómo lo transitaste y cómo te lograste aproximar de nuevo? Ujú. Yo creo que sí, o sea que sí han habido como algunos momentos de quiebre. Y Ujú. ahorita sí conversando contigo, siento que tiene que ver con los procesos difíciles de la vida en los que me he sentido vulnerable a nivel de supervivencia. Ujú. Entonces, yo cacho que, ajá, cuando ha habido momentos en que me he sentido como, ok, tengo que sobrevivir, como que Ujú. hay esta idea de que el arte no te da para comer, o sea, es como una creencia, ¿no? Yo no digo que es una verdad, pero es una Ujú. creencia muy común de que no se puede vivir del arte. Entonces, claro, fue como, ha sido como suprimir esa parte y dedicarme a cosas que me permitan esa supervivencia. Ujú. Ujú. Eh, pero bueno, ya desarrollando y como diferentes experiencias de la vida, también porque yo veo que a nivel humano hemos evolucionado bastante y cachado que no es la una cosa o la otra, sino que podemos integrar. También la gente está como más abierta también, porque se ha visto que todos los resultados que, no sé, tener un acto creativo y el arte producen a nivel de salud mental. Ujú. Entonces, es eso, ¿no? Yo siento que he tenido como estos quiebres. Y luego, pero nunca siento que he dejado realmente, porque es como una necesidad muy importante para mí de poder expresar. Entonces, o he escrito, o me pongo a dibujar, o cosas así. Entonces, como que no es algo que simplemente puedo abandonar. Ujú. Eh, ajá, es como parte de mí. Ajá. Entonces yo creo que volver a eso se me ha hecho fácil porque yo siento que es algo vital para mí. Entonces, más bien no puedo dejar. Ajá. Ujú. Y Ujú. dentro de los lenguajes del arte, cuéntanos cuáles han sido los lenguajes por los cuales has transitado, con cuál te conectas más, tal vez le sientes un poco más distante, o cuáles te gusta integrar. Ujú. A ver, súper curiosa. Entonces sí, me ha gustado así como investigar diferentes formas de expresión. eh, Ujú. y también por una cuestión de sentirme bien. A Esta veces se me manera de está, sentirme a bien. veces se corta un poquito, entonces a veces te me Ya, quedas como cortada. Yo te aviso tal vez cuando eso pase ya. para que Ahí me no haces perdamos una las señal. ideas. Ujú. De bueno. Sí, Ya. entonces sí, yo cacho que, a ver, yo estudié luego arte terapia porque vi justamente los beneficios que el arte me traía y cómo me hacía sentir bien. Y yo quería entender qué es lo que estaba pasando ahí y luego poder compartir eso, porque me parece que es algo súper bueno. Así como que eh, no tienes que pegarte pastillas, sino simplemente activar este circuito creativo y siento que como naturalmente somos creativos, algo en uno se ordena el rato en que Ujú. tú haces arte. Entra como en coherencia. Entonces, pasa eso, ¿no? O sea que en esta necesidad mía de encontrar como esta coherencia, fui como investigando los diferentes lenguajes, he hecho teatro, danza, pintura, música,
escultura, escritura, así como full lenguajes. A la final, lo que yo practico todos los días y con lo que me quedo, o sea, yo escribo todos los días, dibujo o pinto todos los días, tal vez escribo más que pintar y dibujar. Mira, Eh, eso no sabía. ajá, y eso es como que no es muy conocido, pero es como, digamos que es la herramienta que a mí más me ha servido. Eh, y digamos que, ajá, y pintar ha sido como más hacia afuera, ajá, como que lo he mostrado más. Pero mi parte de escritura es como súper íntima, es algo como Más muy mío. íntima. Sí. Y también de la escritura combino con, así como con la pintura, de ahí me salen un montón de ideas, o sea, como que me ayuda mucho en el proceso creativo. Y la parte corporal, yo soy una persona súper corporal, como que somatizo un montón las cosas. Movimiento, la danza, Se cortó un ya, ahí se poquito. cortó. Sí. Y creo que la danza en eso es como que me ha colitado full, o sea, en la parte más corporal, en todas estas sensaciones que son como un poquito más burdas, más intensas, yo cacho que se quedan como full en el cuerpo, así en la biología. Y, y a veces no hay palabras para poder expresar eso, entonces la danza siento que entra en ese nivel como justamente para ese nivel de expresión. Entonces yo creo que las que más uso son esas, ¿no? Luego ya me fui más por el movimiento consciente, más que como la danza como expresión, y uso más de eso, o sea, la escritura, la pintura y la danza, son como mi kit así de las tres. Y Ajá. como curiosidad, nosotros nos conocimos en clases de danza, ¿no es cierto? De danza contemporánea. También por el Justo ahí. Charlie, pero por las clases también, ¿no? Eh, y sobre los procesos creativos, ¿cómo tú sientes que es el proceso creativo contigo? ¿Crees que hay un, si lo tendrías que describir, es como una forma de que el espíritu te habla, lo que tienes que manifestar, o tú dialogas pidiendo, o sea, un poco cómo sería ese proceso, si lo podrías describir, en, Ujú. en el flujo de la creatividad? Ya. A ver, yo siento que es súper espontáneo. O sea, no es que yo, o sea, tengo los dos procesos. Depende lo que estoy haciendo. Entonces, hay procesos que sí pasan por un tema de, ok, quiero hacer esto y empieza como el proceso creativo. Generalmente hago como, es muy loco, así, ahorita estoy justo en un proceso creativo y, y ya, o sea, se me viene, generalmente se me viene. O sea, no es que yo digo, ajá, como voluntariamente, sino que o sueño o tengo como de estos momentos que se llaman momentos ajá, que es como que, ¡pum! Como estas Ujú. epifanías. Como digo, ¡pum! Hay que hacer esto, o se me Sí, viene sí, sí, así. sí, sí. Y luego, ajá, como que ya empiezo a hacer lluvia de ideas y se me viene como, yo digo, como el paquete de datos cuando te cae algo y empieza a bajar, ta, 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 ta. Haces un Y entonces ahí download. escribo, ajá, como un download. Y empiezo a escribir, 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 porque si no, siento que empiezo a colapsar, o sea, que es como que Ujú. en verdad baja toda la información. Entonces yo escribo, 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 y luego voy ordenando, o sea, como que estos procesos. Entonces yo siento que va como más del caos al orden, que del Ya. orden al caos. Ajá, es como más así mi proceso. O sea, definitivamente como un proceso de ser un canal de lo que viene de tu espíritu, de tus seres superiores, de tus memorias, de lo que podría venir de lo espiritual. Sí, yo siento que más va así, ajá, más que yo retratar cosas de mi cotidianidad, viene de algo más, ajá, como de más adentro. Yo no tengo la percepción, antes tenía como esta percepción de que, ajá, el espíritu arriba, creo que eso es como una, no sé, puede ser una percepción de las religiones. Ujú. Eh, pero en mi propio proceso de autoindagación y todo, ahora siento que el espíritu es hacia adentro, o sea, es algo profundo, es un nivel de profundidad, no tanto de arriba o abajo, No sino tan de, externo, sino más interno. ajá, exacto.
Entonces es eso, es como un proceso que emerge de adentro hacia afuera, así. Ya. Ajá. ¿Y cómo describirías el estado de conciencia que entras cuando estás en ese proceso de creación? O sea, yo siento que cuando uno está en un estado ajá, creativo, sí Ujú. estás como en otro estado de conciencia. Eh, y entendiendo igual, así como investigando, y por eso que te contaba que me gusta full, como investigar la parte científica de todo esto. Eh, hay, hay como estos diferentes rangos de frecuencia en los que todos los seres humanos vibramos. Sí. Y dicen que para que tú puedas estar en estados creativos tienes que vibrar en frecuencias altas. O sea, altas no a nivel de eso, o sea, no estar en estado de supervivencia. Cuando uno está en Ya. estado de supervivencia, generalmente estás como en frecuencias más, eso, como de alerta, de poder Ujú. resolver cosas de aquí ya, de aquí, o sea, de esto, de no Mm. morirme, así, no morirme de hambre. Cuando tú ya pasas de esos estados de supervivencia, puedes entrar como a estas otras frecuencias en las que, ajá, estás como más relajado y en ese estado de relajación surgen estos procesos creativos y estos estados de conciencia, que no, yo veo que no es casi como que eres yogi, iluminado o algo así, Ujú. sino que simplemente también entendiendo esta parte del sistema nervioso, el sistema nervioso al poder relajarse, el tener como ya, o sea, puedo sobrevivir, no me va a comer un león, entonces puedo utilizar toda esta energía realmente para crear. Entonces, en este estado de relajación es que surgen estos estados de conciencia que tienen que ver con la vibración en la que estamos. Justo lo que dices me hizo pensar ahorita varias cosas y se me viene que me parece que es interesante también pensar cómo la técnica de arte de alguna forma ayuda a que uno como que pueda asentar a veces esos procesos creativos cuando no estamos necesariamente en un estado que no sea de supervivencia. Se lo digo porque a veces, por ejemplo, la vida nos lleva a tener preocupaciones y cuestiones y entonces uno realmente no está tanto en ese estado, pero al tener la práctica del arte, uno puede de alguna forma darse una pausa, aunque sea de media hora, en la que pueda, a través de esa técnica, tal vez entrar un poco en esa frecuencia o relajar un poco el sistema que puede estar hasta a veces colapsado en casos muy fuertes de ansiedad y cosas así. Entonces, como también la técnica nos ayuda como a transitar por esos pequeños momentos de estados de conciencia sin necesariamente es que estemos en ese estado de conciencia todo el tiempo, porque ahora no todo el mundo lo logra, ¿no? Vivimos en un mundo que te desafía mucho, entonces realmente es difícil mantener una energía elevada todo el tiempo y estados de conciencia óptimos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo cacho que por eso está el arte, ¿no? Justo lo que te decía, como que es este conector, este puente, para Ujú. que podamos accesar a esta parte nuestra mucho, a esta parte relajada y creativa. Entonces sí, a través de la técnica del hacer, o sea, de hacer arte en cualquiera de sus expresiones, puedes entrar en esos estados totalmente. Sí, Y sea como el artista que practica, como la persona que no es artista, pero hace una clase de pintura, hace una clase de danza, o sea, es el momento en el que desconecta un poco de esa realidad y por un momento vive ese otro estado que ya nutre, libera, hace descansar hace que el espíritu asiente un poco y uno descanse también, ¿no? sí, totalmente. O sea, esta herramienta que nos recuerda lo que... Ahí, Ya ¿ya? volvió, volvió, volvió. Ya. Sí, así como conversando contigo, te decía que me también va como haciendo sinapsis así de cosas y dices como, ajá, es esto. Eh, sí, total, o sea, como yo te decía, para mí no es que están los artistas y las personas que no son artistas, sino que
todos somos creativos y todos podemos activar este modo artista, eh, que básicamente nos recuerda esencialmente esa naturaleza creativa, porque nosotros venimos de un acto creativo, entonces está en nuestras células ser creativos. Ajá. Y también me parece chévere, una vez también me acuerdo que participé de una defensa de maestría, de un estudio de maestría de danza, me acuerdo de una amiga mía, y ahí discutían con otras personas, ¿no? Con la banca y todo, en un ambiente súper académico y todo, pero discutían y ahí entendí eso, ¿no? Como que dije, realmente creación, crear, lo creativo está en tantas áreas de la vida, ¿no? O sea, los propios ingenieros están creando, en la medicina se está creando, en la ciencia se crea todo el tiempo, en la cocina se crea, o sea, como esto de la creación no es un territorio que le define solo al arte, ¿no? Está en tantos otros espacios, ¿no? El crear, el generar, entonces eso también es importante como observar también que a veces las personas están creando desde otras ópticas, ¿no? Desde otros lugares también están creando. Tal vez no estén pintando, no estén, pero están creando también otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sí, Y te quería sí, sí. preguntar también, bueno, eso ya nos contaste un poco, que los procesos vienen mucho también a través de los sueños, de las visiones, de la intuición. Me gustaría también saber, no sé si tú conoces los tipos de mediunidad, o sea, se habla de la mediunidad cuando una persona es sensible y como que capta eh, lo no tan tangible de la realidad, digamos así, de otras formas. Entonces, existen varias formas de captar. Una puede ser a través de lo que se escucha, a través de lo que se ve, de procesos muy internos también como la intuición, inclusive a través del cuerpo. Tú sabrías más o menos tus vías de conexión, más o menos en cuáles de tus sentidos se activan más. Ujú. Sí. Bueno, yo, para empezar, siento que, no sé, el sistema mismo se ha encargado de negar partes del ser humano que son naturales. Ujú. Entonces yo no creo que existe como o sea, es un nombre que le ponemos, ¿no? La mediunidad, mediunidad, Ujú. que son habilidades y capacidades que todo ser humano tiene. Y ahora lo chévere es que igual antes se veía como algo muy raro y cosas así, pero justamente, o sea, con la evolución y la integración de nuestra parte racional y más intuitiva, Ujú. podemos entender procesos que están ahí. Entonces, ajá, yo soy una persona bastante sensible, que capto bastantes cosas y ha sido como un proceso para mí poder integrar eso y no sentirme como rara con eso, Ujú. porque como el mismo sistema se encarga de, no, Te su cortaste un guión, poquito. ahí, Ajá, me quedé en el mismo sistema. ajá, se encarga como de, no sé, de que tú sigas un guión. Y todo lo que no sigue ese guión es raro, o excluido, o cosas así. Ujú. Entonces, eh, para mí no, para mí todo podemos captar las cosas. Es Ujú. como, ajá. Ahora, ajá, hay personas que pueden captar más corporalmente, Ujú. más auditivamente, más visualmente, eh, O pero todo yo también. pero a Cerdita, mí me espérame un gusta segundo compartir que se cortó un información. poco. Ujú. La última parte que me dijiste se cortó. Puedes seguir. Ya, ahí me oyes bien. Sí, ya. Como que te decía, como que no me gusta mucho entrar en esto de que eres canal o eres medium. Tuve una época dentro de mi Ujú. aprendizaje que sí, como yo canalizo. Ahora Ujú. entiendo qué quiere decir eso. Eh,
Y como que lo trato muy con pinzas, o sea, más que canalizar o ser medium, y yo siento que es eso, ¿sabes? Cada quien tiene como diferentes sensibilidades y puede captar, y no es algo que nos hace especiales a unos o a otros. Ujú, Unos está reconocido y en otros no, pero todos tenemos esta capacidad y esta sensibilidad de captar. Ahora que esté como más latente o menos latente es distinto. Yo creo que por el mismo ejercicio de los creativos es como por estos circuitos que se van activando, ujú. tienes como mayor acceso a eso, ¿no? Es como que trabaja en conjunto esta capacidad de captar y también expresar. Eh, pero todas las personas podemos ir activando eso, o sea, a manera que vamos activando los circuitos. Yo pensaba que como que mi forma de captar más fácil era visual, porque yo pinto y, y tengo como que una captación del rango de color súper amplia. O sea, Ujú. cuando, no sé, es chistoso porque dice cuando tienes como este rango más amplio, digamos, una persona ve y dice, veo rosado, y veo rosado y ya. Y es como que no, ves rosado, pero ves como un millón de matices que tiene ese rosado. Entonces, eso me sirve también para expresar a través del color. Ujú. Pero últimamente yo me he dado cuenta que mi sensibilidad es súper auditiva, o sea, como que yo capto un montón a través del oído. Y no sé bien cómo funciona ese circuito, pero eso se traduce también en la vista, ¿no? En el color. A la final dicen que el sonido y el color es como lo mismo, solo frecuencia, ajá. Entonces yo creo que esos serían igual los tres lenguajes que te decía, entonces sería como más, ajá, corporal, visual, auditiva también. Como que hay un proceso también más, ¿cómo se llama? Sinérgico. Creo que se llama así cuando los sentidos de alguna forma se mezclan. O sea, llega ya a haber una mezcla del sentido, de los sentidos. Sí, creo que se llama cine. Sinergia. Oír y ves colores, así. Se cortó ahí. Un poquito. Pero sí está Sí, bien. Está, la conexión, a pesar de los pequeños cortes, está fluyendo bien. ajá. Sí, total. Me parece tan interesante esa cuestión de los sentidos, ¿no? Porque realmente, para mí también, yo siento que se diluye mucho. O sea, a veces pasa un poco desde lo que oigo, desde lo que siento con el cuerpo, desde lo que siento con la emoción, a lo que veo, pues es como un poco ya muy mezclado, ¿no? Habrá personas que lo vivan más en una característica, en otra, pero eso es muy de cada uno, ¿no? Como lo vive y Mm. lo siente. Eh, ¿Cómo, cómo sientes que lo que tú traes o lo que te llega de alguna forma puede impactar a quien lo recibe, a quien lo experimenta? ¿Es una cosa que como, tú piensas sobre eso o cuéntame un poco cómo es esa relación con lo que sería el O sea, público o o el alumno, quien lo recibe? o sea, siento que por mi proceso terapéutica, o sea, y también como estudios de la terapia, yo siento que el arte y la terapia se combinan súper bien eh, en un sentido, o sea, para Ujú, uno, ¿ya? Pero y luego ujú. así poder acompañar a otra persona también ha sido un aprendizaje para mí, como que ha sido un arte. Ahí yo digo que el arte del acompañamiento es como, ajá, es otro tema. Ujú. Y yo tengo, ajá, como integrado esta parte de el arte y la terapia. Ha sido siempre así como bien así. Entonces, tal vez antes como que sí le ponía como atención a esto de cómo van a recibir la gente, no sé, como siendo como súper artista, porque sí tuve una parte que fui como muy artista.
Ujú, Y luego a través de mi propio proceso fue integrar esta parte del saber acompañar ujú. y casualmente me ha tocado acompañar a muchos niños. Y es súper chévere porque los niños son como, de niños somos como artistas innatos, o sea, la capacidad expresiva es como muy natural cuando eres niño, dependiendo de los diferentes contextos, ¿no? Pero generalmente es así. Y, y en eso, en ese cambio de saber acompañar, porque aparte han sido como pedagogías activas, que son como más, más alternativas, ha sido mucho un proceso de escucha. Entonces no se trata ya tanto de lo que yo espero expresar y espero que ellos entiendan de mí, sino que simplemente expreso y cómo ellos lo reciben. Y es súper interesante. Ajá. Es como, ajá, ahí te das cuenta como estos lenguajes y cómo, ajá, cómo está quien emite y cómo quien recibe y cómo puede ser tan variado esa capacidad de recibir de cada persona. Entonces, hay personas que de una conectan con el mensaje que tú quieres dar a través de del arte, y hay personas que lo perciben de otra manera. Eso es súper enriquecedor, como, como ver la percepción. Es muy subjetivo, ¿no? Súper subjetivo, creo yo. Eh, bueno, ahora te quería hacer una pregunta que si tienes algunos símbolos o colores específicos, formas específicas que aparecen recurrentemente en tu obra y qué significan para ti. Ya, a ver, yo creo que uso mucho espirales. Eh, ¿Qué significan para mí? No creo que tienen un significado específico. Puede ser como algo más intuitivo, como algo que está, algún símbolo que está ahí en mi inconsciente. Pero alguna vez alguien me leyó esto del el tonalama de los toltecas. ¿Ya? Y estos hay como, ajá, como los signos del zodíaco y todo eso. Y decía que el símbolo justo de, digamos que de mi signo era el espiral. Entonces Wow. ahí, ajá. Entonces es súper loco, cachar que alguna parte como de cada uno más, ajá, más intuitiva tiene estos símbolos, está como conectado a estos símbolos y sabe. Entonces yo le veo que tiene sentido como por ahí, que porque uso como tanto de esto del espiral. Debe haber alguna memoria, ajá, también mía que, que asocia a este espiral, pero yo siento también que cuando así como trazo los espirales, Ujú. eh, es como una manera de volver a mi centro, como que un espiral siempre te, ajá, o parte de un punto del centro o te lleva otra vez al centro, entonces puede Ujú. ser una manera así de, de recordarme esto, ¿no? Como de este camino de volver al centro, ajá. Qué interesantes. Ujú. Sí, sí, sí. Eso de los Y símbolos es súper interesante, ajá. total, están presentes en muchos espacios, ¿no? En muchas, en las manifestaciones culturales. Es vasto ese tema de los símbolos, ¿no? Ajá, sí, full, full, full. Como que instintivamente yo cacho que los símbolos nos llevan, es como el primer lenguaje que usábamos, porque antes de inventarse los diccionarios y todo esto, que ya es como una parte más racional y que hemos inventado como humanos, tú ves como toda esta, la pintura rupestre y eso, y es full símbolos. Entonces el Ujú. ser humano tiene una parte de, creo yo, como que muy, es una necesidad de poder expresar y de ahí también surge el arte, ¿no? Eh, y esta parte simbólica.
que nosotros como que le dimos estas formas eh, y poder ponerlo en concreto, algo que puede ser como muy intangible o esto que percibimos, cómo le ponemos en concreto, cómo hacemos que esto sea comunicable. Igual es Y, interesante, ay, perdón, sigue. ujú, y siento, ponte, cuando tú ves las pinturas rupestres de eso, es como full símbolos, no hay como una escritura así de esto pasó y ni siquiera, sino que, ajá, algo como bien primitivo nuestro. Ajá. Y es interesante también cómo los símbolos vienen mucho de la geometría y la geometría también está en la naturaleza, ¿no? Si uno va a ver, en la naturaleza hay full geometría por todos lados, ¿no? Y de ahí también viene, ¿no? De esa, es estar con el todo, conectado con el todo, ¿no? Sí, yo cacho que sí, o sea, la naturaleza, hay un cuento que dice que cuando Dios quiso expresar su parte femenina, la llamó Sofía. Y, y esta parte femenina, Sofía, es como la naturaleza, lo que nosotros conocemos como la naturaleza. Entonces, toda esta parte creativa, que también es súper matemática, porque tú puedes como entender desde las matemáticas, está conectada. Entonces, como que la naturaleza tiene esta sabiduría, eh, ajá, y esta precisión de la geometría y va creando geometría. O sea, porque la materia se crea a través de la geometría. Y, y nosotros tenemos en nuestro cuerpo biológico también es creado a través de esa Geometría. geometría. Claro, porque somos parte de, este cuerpo biológico es parte de esa naturaleza que tiene Claro. como digamos que su mecanismo de creación o su lenguaje de creación podría ser la geometría, por así decir. Entonces sí, es como que está ahí, es como parte de. Como cuando me dices, por ejemplo, de los espirales, me acuerdo de Fibonacci, ¿no? Que es del, o sea, es una espiral, ¿no? Lo de Fibonacci, la quedó así. Ajá, o sea, es un espiral, pero tiene un patrón. No Tiene un es como patrón un súper espiral exacto, ¿no? exacto, ajá, geométrico y matemático de Ya, las ya. proporciones de cómo van creciendo. Ajá. Entonces sí, eso hay como, hay estos estudios, ¿no? Y ahorita que, o sea, hablando contigo, se me viene que antes se creía, ponte, que nosotros utilizábamos el hemisferio derecho para crear el cerebro y el Ujú, izquierdo es como el racional. Eso ujú. se decía. Ahora, como los estudios más de neurociencia y así te dicen que en el proceso creativo intervienen los dos hemisferios. O sea, tú necesitas las dos partes para poder crear. Ujú. Sí, Porque no es como que se crea así como que, ay, yo soy creativo y soy súper caótico y todo es así como abstracto y todo así. Nada que ver. O sea, más bien necesitas una estructura para luego poder volarte, por así decir. claro, Entonces intervienen las dos partes. Necesitas como esta parte racional y esta parte más intuitiva. Eh, y ahí se me viene esto que hablábamos de la conexión del espíritu con el, como con este personaje que cada uno tiene, que podría ser ujú, como la parte más racional y el ser y el espíritu puede ser la parte más intuitiva. Entonces son también estas dos conexiones y el enlazador de estas dos conexiones es el arte, porque para tú poder hacer un proceso artístico necesitas las dos partes. Es como cuando el ser humano va a crear un bebé. No puedes, no puede ser como solo la energía uno, femenina o solo el masculino. O sea, se necesitan las dos partes para crear. Y claro, así todo sucede en la naturaleza y en los procesos creativos. Entonces, no es que total, usamos solo un hemisferio para un proceso creativo, sino se utilizan los dos, por eso es un proceso total. integral. Ajá. Igual yo me pongo a pensar esto un poco desde la perspectiva de la danza. Por ejemplo, o sea, el movimiento son procesos de neurotransmisores súper complejos, o sea, es el sistema nervioso mandando señales de mueve el brazo aquí a todo, y eso, o sea,
simplemente uno caminar o mover la mano es un proceso neuronal complejo. No se diga improvisar cuando estás haciendo una cosa con un brazo está haciendo una cosa, la pierna está haciendo otra, la cabeza está haciendo otra. Estás pensando en ritmo, estás pensando en tiempos, hasta en estado de emocional, de presencia. O sea, son tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que, claro, para mí eso que dices que obviamente no es solo un hemisferio el que está activo, hace total sentido, porque es un proceso súper complejo, como para decir que no está todo el cerebro en función de esa actividad en ese momento, ¿no? Es súper Ujú, complejo. Y yo me pongo a ujú. pensar quién hace música, imagínate la microcoordinación de tocar, cantar y pensar en el tiempo en la partitura, o sea, son procesos de complejidad, tanto que técnicamente por eso uno demora a veces años en desarrollar técnicas de arte, a no ser que a veces, como dicen, no, el niño que ya era Mozart en la vida anterior y a los 5 años ya está, pero tremendo, o sea, pero en general uno cuando va a aprender una técnica de arte, lleva su tiempo hasta que la musculatura capte cómo funciona, o sea, y la musculatura es un proceso cerebral, no está separado. Entonces, obviamente, tiene total sentido eso, ¿no? Son procesos realmente complejos y creo que por eso también son tan importantes para las personas, no solo en términos de su espiritualidad, pero en términos de su desarrollo en general. Tanto que igual yo he oído tantos estudios últimos que dicen cómo es importante, por ejemplo, para las personas mayores, igual la práctica de danza o de cosas así, de música que tengan que coordinar, porque justamente también eso hace que el cerebro esté todo el tiempo también en actividad y evite también como deterioros, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo creo que no solo el arte te hace como eh, activar estos circuitos neuronales, sino como en sí todo, cualquier cosa que tú quieras aprender que no esté automatizada en tu cerebro, Total, básicamente. total. Ahora, por qué el arte te mantiene, digamos, como este músculo en funcionamiento? Porque un proceso creativo nunca es un proceso automático. O sea, Claro, tú no puedes, ajá, no es que haces como por repetición, sino que siempre el acto creativo implica que tú te lances al vacío a algo que no está automatizado en ti. claro. Entonces, en Tal, ese lanzarte al vacío se, se van activando estas con nuevas conexiones, ¿no? Claro, tal vez ese proceso más automático está en los inicios del aprendizaje de una técnica, ¿no? A veces cuando estás aprendiendo a sostener un pincel, a entender esas bases, ¿no? Tal vez esos inicios. Y en el momento cuando ya estás en un proceso de crear, o sea, de literalmente dejar la creatividad que surja, ya estamos en otro nivel, como dices tú, de procesos cerebrales, sistema nervioso, o sea, ya están sucediendo más cosas en ese momento, ¿no? Sí. Además de lo que me parece lindo en el arte, que tal vez difiere un poco de otras actividades, digamos, en las que también tenemos procesos cerebrales complejos, es que también se trabaja mucho otras esferas del ser, como la parte emocional, o sea, intervienen partes que tal vez en otras actividades no necesariamente acaban interviniendo. Ujú. Sí, o sea, tal vez es lo que yo lo veo como esta parte que te decía, como que es un proceso integral, ajá. Entonces no es como que vas a trabajar eh, una cosa y lo otro no, y sí, sino que se conjuga todo, como dices, como la parte emocional, la parte mental, física, y todo está sucediendo en ese momento, ¿no? Ujú. Eh, entonces sí, por eso yo siento así como ahorita ya hablando contigo, como aclarando que el arte es un súper conector, o sea, en muchas dimensiones. Es un Ujú. conector de este ser con este personaje, es un conector de cuerpo, mente, espíritu, es un conector de lo emocional, lo mental, lo físico, es un conector
del afuera hacia adentro, del adentro hacia afuera. Entonces trabaja como, ajá, un puente, es un puente que conecta. Y una cosa bellísima que me parece del arte, que tal vez otras actividades en este mundo tal vez no tengan necesariamente eso, es que también el resultado final está siempre medio en abierto. O sea, tú no sabes muchas veces cómo va a ser el final, o sea, cómo va a ser el resultado de eso. Es una sorpresa también lo que vendrá. Y ahí también hay como un poco esa, y es muy abierto además, no en otras actividades tal vez el pan tiene que acabar de alguna forma, ¿me entiendes? O sea, no sé, es como que lo tienes medido de otras maneras. En el arte no necesariamente se sabe cuál va a ser ese resultado o cuál es el fin de ese resultado. Es una sorpresa. Es como un nuevo Ya. producto que surgió de todo ese proceso. Sí, 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 es como esto de que dicen expectativa versus realidad. Total. Ajá, Y te porque si pasa full, sorprendes. ajá, pasa full que a veces sí es como, ajá, yo quiero hacer esto como esta idea, pero sale otra cosa y está bien, o a veces te frustras, o no sé, es como, siento que es un proceso vivo, eso es como chévere, o sea, como que te Total. conecta con la vida, básicamente, porque la vida es así, o sea, por más que tú planees, hay un montón de variables que no necesariamente te van a dar el resultado que tú esperas, a veces sí y a veces no. Y con el arte siento que pasa igual, porque es un proceso vivo. Entonces, a Y, veces sí y a veces no, ajá. y creo que todas las artes son un proceso vivo, aunque hablemos de artes digitales. O sea, a veces la gente creo que a veces se para un poco como vivo, al menos eso yo lo veo un poco sobre todo en las artes escénicas, ¿no? Que se habla de las artes vivas, como vivo en lo que está en vivo, porque el bailarín está en vivo, porque el actor está en vivo, pero yo creo que este vivo está en todo, o sea, inclusive en un cuadro, el proceso de una película, o sea, todo tiene un proceso vivo justamente por esas características, porque tiene como si fuera una identidad propia. La persona, por más que tenga mapeada cosas, no tiene un control absoluto en lo que va a resultar. Y Ujú. eso que resulta es vivo, o sea, es otra cosa. Muchas veces es otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Igual, sí, yo creo, como tú decías, o sea, como todo proceso creativo no necesariamente es desde el arte, porque nosotros asociamos justo eso, ¿no? Como que arte, creatividad. Y la creatividad, ajá, está en todo. Entonces, hasta el panadero que va a hacer el pan y tiene su molde que hace todos los días el pan, nunca va a ser el mismo pan. O sea, por más Sí, que, también. ajá, que en forma aparentemente sea un pan, no. O sea, todo el proceso que hizo en ese día, cada día va a ser un pan distinto. Sí, Así la eso es forma verdad. sea, ajá. Eso es verdad. Porque el Tal vez eso proceso, es una característica de la propia realidad, de esa ajá. cuestión del no tenemos el control definitivo, ¿no? De lo que va a resultar. Ajá, totalmente. O sea, yo creo que todo lo que viene de de un ser biológico, por así decir, eh, es eso. O sea, siempre va a ser un proceso vivo porque viene de materia viva. Es Ujú, diferente si tú haces ajá, una máquina que va a hacer termos y todos los termos van a ser igual. Me ujú. parece que, ajá, la calidad no sé decir, como de de vida que tiene, va a ser distinto. O sea, como que si tiene una huella distinta, como tú decías, o sea, así sea arte digital. Yo sí siento, yo estudié artes digitales, soy artista digital, pero yo sí siento que hay una huella distinta en hacer las cosas manualmente y digitalmente. Ujú. Entonces, Ya, ajá, cuéntame más sobre eso. sí. Siento que es por los materiales, el proceso mismo que utilizas, así tú seas como o sea, como el artista, creo que los materiales sí te dan, o sea, una calidad distinta, el proceso te Ujú. da una calidad distinta. Yo no, o sea, ojo, no estoy en contra de la digitalización, siento que
como que ¿cómo se llama? La realidad virtual y la inteligencia artificial sirven para muchas cosas, son útiles de muchas maneras, como todas las herramientas para los seres humanos. Pero en mi proceso personal, yo sí siento que puede ser algo energético, o sea, vibratoriamente Ujú. es muy distinto cuando yo pinto en algo digital a cuando está hecho algo manual. Tiene como se Ujú. impregna de otra manera, como así decir. No, no diciendo que es mejor o peor, pero sí diciendo que es distinto. O sea, sí tiene otra calidad, no como mejor o peor. ¿Y tú te conectas más con lo manual o te conectas Sí, con ambos? sí, sí, sí. O sea, me gustan ambos, pero sí siento, ponte a nivel de ritmo, por ejemplo. Ujú. Lo digital siempre va a ser más rápido. O sea, siempre una I va a ser mucho más rápido que un proceso manual. O sea, Ujú. un proceso manual sí requiere mucho más tiempo, detalle, tal vez como ponerlo así. Y el proceso digital te va a facilitar ciertas cosas, no dejando de lado y diciendo que es, o sea, que no es de buena calidad o algo así, pero son distintos procesos, simplemente son Ujú. distintos procesos. Entonces, yo creo que disfruto más del proceso análogo, así como que más Ya. pausado, más tangible para mí. También yo sí siento que para mí es importante lo tangible, lo pausado, el detalle. Ujú. Pero lo otro no quiero decir que está mal ni no me gusta, pero yo lo disfruto más, o sea, en cuestión de disfruta es como lo análogo, me gusta mucho más. Ajá. Ujú. Ujú. Y hay un momento en el que sientes que la obra está completa. ¿Cómo es eso? La, com- digamos así, esa cronología del inicio, medio, fin, así, ¿existe eso un poco en tu obra? ¿Cómo lo sientes de eso? O sea, yo siento que depende de la obra. O sea, una vez me demoré en pintar un cuadro como un año, sí, pero fue porque, le iba borrando, poniendo, sacando, ta, 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 ta. Ahora no, digamos que no tengo procesos más largos, pero, y yo soy súper detallista, o sea, como que me encanta estar ahí como en el detalle y así. Y si por mí fuera así, como que las obras fueran eternas por poco. Pero, yo siento que sí hay un punto en que dices, ya, esto está, ¿Qué o signo sea, eres, Catita? Virgo, súper bien. Súper Debe virgo ser en el por eso. detalle. Ajá, sí, como que por ahí va, puede ir por ahí la cosa. Entonces sí. Pero ahora últimamente creo que sí, como que tengo ya más un inicio, medio y fin, como que ya digo hasta aquí es, y ya, como que sí. Sí, sí he cambiado y yo siento que igual los procesos cambian a medida que uno cambia. Sí. Ujú. El arte va caminando con la persona en sus procesos, en su vida, va transformándose, va, sin duda. ¿Y cómo sientes este gran tema que en la espiritualidad se habla del ego? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué es para ti? ¿Tiene alguna relación en tu práctica espiritual? ¿Cómo es para ti eso? Bueno, yo antes lo entendía como, lo veía desde ideas, de una idea de que nos dicen, esto es el ego, esto es ta, y como que ya tenía como estas ideas preconcebidas. Siento que a medida del tiempo, bueno, yo estudié un profesorado de yoga, o sea, a raíz de una vivencia personal, y siento que eso me cambió un montón la perspectiva ya desde la práctica y la vivencia. Ujú. Entonces, como ya entender, no desde, la teoría de que esto es el ego, esto hace el ego, así como. Ujú. 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 Entonces, igual, como te decía, para mí la palabra espiritualidad siento que está como ya muy distorsionada y también Ujú. la palabra ego, o sea, como que
usamos ego para todo, así como, eso es porque tienes ego, esto debe ser porque es tu ego, así. Y a veces ni siquiera entendemos de verdad de qué se trata. Entonces, bueno, para mí, Ujú, el ego es lo que te decía, como este personaje, es como nuestra personalidad. Pero más allá del personaje que hemos creado, nuestra historia, cada uno tiene como su historia, su personaje, sus pensamientos, que a la final te dicen que ni siquiera los pensamientos son tuyos, eh, un montón de cosas. Para mí es eso, o sea, el personaje que tiene una historia, que tiene esta familia, que tiene este escenario, que tiene estas cartas que llegaron para jugar el juego. Y está esta parte que, ajá, a mí no me gusta llamarle espíritu, puede ser más del ser, como que conecto más como que es este ser que realmente somos, que es el que está jugando como este juego a través del ego o el personaje. Y este personaje en realidad crea el ser para poder jugar en esta realidad. Y ujú. hay miles de formas de personaje como miles de formas de ego. O sea, por eso también, como que yo no coincido con la gente que dice como, no, yo no tengo ego. O sea, el hecho de que tú tengas una personalidad aquí, tienes ego. O sea, Ujú. necesitas un ego para poder estar aquí. Es como esta parte muy tangible y material para que tú puedas funcionar en esta realidad. Ese es el ego. Entonces no es ni bueno ni malo, simplemente tiene sus características. Ujú. Ujú. Eso es para mí. Ahora, ¿Y, y tiene alguna relación en tu práctica artística o como que está integrado? ¿Cómo lo sientes? mm, yo creo que antes me identificaba más con este personaje. Ujú, Eh, ajá. Ahora como que siento, o sea, ajá, a través de mi práctica, yo creo que la meditación me ayudado a deconstruir y a entender un montón de esto, ajá, de cómo funciona este personaje. Eh, como que no me interesa mucho, o sea, como decir así, como, esta es la obra de Catalina y quiero ser famosa por ser artista y como esto. No, más bien yo siento que puede cambiar mucho, o sea, le doy mucho, eso es mi medio, pero no creo que es como el fin, por así ujú. decir. Ya. Ajá, entonces sí, eh, eso no, más bien me trato de disfrutar como lo que hago y no tanto de, ajá, de estar preocupada de si me sale, no me sale, soy famosa, soy una artista famosa, no me Ujú, ujú. reconocerás, sabrán quién soy. No, como que no me No es tu interesa tanto. preocupación mayor. Ajá. Sí, no me interesa tanto eso. Eh, Ujú. eso, ajá. Y para ir cerrando un poco, em, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a explorar la intersección entre el arte y la espiritualidad? ¿Qué consejo? Que se dejen sorprender, o sea, y estar presente, Ujú, porque es de eso, a la final, no creo que exista así como una receta ujú, para decir, para tú conectar con el arte y la espiritualidad tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres. Es algo como muy personal y siento que en ese descubrir está la magia, ¿no? Está en estar presente, en, en ir permitiéndote también como explorar eso. eh, y que para cada uno va a ser distinto, siento yo, ujú. porque es una experiencia única para cada uno. Total. Entonces, eso, simplemente disfrutar y estar presente, creo yo. Ajá. Qué chévere, Catita. También quería que me cuentes un poco sobre tus servicios, o sea, en la práctica, ¿cuáles tipos de servicios ofreces?
y que me digas si alguien se interesa en tu trabajo, cómo la gente puede encontrar, cómo la gente te puede encontrar para yo también colocar aquí en el video esa información. Bueno, como te contaba, es como que yo siento que voy cambiando así a cada rato mi servicio, ¿no? pero, pero básicamente ahora Ujú, es como que estoy combinando el arte y el yoga. Son como dos ujú, herramientas que yo practico y me gusta compartir. Como que siempre me gusta compartir lo que yo practico, lo que siento que ujú. funciona para mí, lo que tiene sentido, lo que yo he integrado. Entonces, estas dos herramientas de alguna manera se conjugan justamente para hacer esta integración del, del espíritu y el arte, del espíritu y el ego, han sido dos herramientas justamente que se conectan. Entonces yo acompaño, sí, sesiones de arte terapia, pero no tanto desde la... El arte terapia surge como una rama de la psicología, como acompañamiento a la psicología. Entonces sí uso como ciertas bases, pero es un proceso como mucho más intuitivo, siento yo. Ujú, Entonces hago estos acompañamientos, de ahí hago, ajá, mis artes y artesanías bajo pedido, según ujú. lo que la gente quiera, y también hago mis clases de yoga. Entonces, a veces también combino como estas experiencias creativas que combinan yoga, que combinan arte, diferentes tipos de expresión. eh, y es eso, yo siento que, como decíamos, como el arte es un proceso vivo, lo que más me Ujú. gusta acompañar son las experiencias creativas, porque en esas experiencias creativas, justamente uno, aunque no tengas el título de artista, puedes descubrir que eres un artista. Entonces, Ujú. eso es como muy bonito. Eso, y de ahí, si quieren encontrarme, estoy en el Instagram con mi nombre, Catalizar Seguro, guión bajo, y en mi WhatsApp, y a mi celular. Ya. Súper simple, no me gusta así como complicarme con la página y esas cosas, ¿no? Y tiene servicios igual porque puede hacer que, como es YouTube, puede hacer que te oiga gente que no esté. Tu base ahorita es de Ecuador, ¿no es Ujú. cierto? Quito, Valles, pero si alguien le llega este video que no es de Ecuador, ¿tiene servicios online? ¿También ofrece servicios Ujú. online? Sí, sí, o sea, las clases ahorita de yoga estoy dando solo online. A Ya, veces hago talleres también online y también hay gente que me hace pedidos fuera del Ecuador y ahí coordinamos la entrega. He hecho así entregas a Estados Unidos o otro cuadrito se fue a España, entonces ahí chévere. coordinamos, ¿no? Sí, Chévere, sí, sí. Catita. Bueno, Catita, quiero agradecerte un montón por tu tiempo, por abrirte, por abrazar de nuevo otra de mis aventuras. Le damos con este capítulo inaugurado a a la serie de entrevistas de Arte Oráculo que quiero hacer de arte y espiritualidad. Y quiero también siempre cerrar las entrevistas con un pedido de un propósito Ujú. de mi parte y de tu parte. Ok. Entonces, ¿tienes algún propósito que quieras lanzar ahora para el universo? Que lo puedas decir, obviamente, Que no sea secreto. que no sea secreto ni muy íntimo. Am, yo creo que mi propósito de, o sea, de esto y que en general lo que hago es como que más gente pueda descubrir eh, y reconocerse a través del arte. O sea, que realmente puedan acceder a este conector eh, y disfrutar, porque es algo así hermoso, que siento que nos conecta con esta parte más real de cada uno. Entonces, que eso cada vez más gente pueda descubrirse a través de esta hermosa herramienta. Ujú. Qué lindo. También empatizo con ese propósito. Creo que el arte sea abundante en todos sus sentidos, eh, que los artistas sean abundantes en todos sus sentidos
y que el arte cada vez también invada más espacios de este mundo, porque eso creo que es muy saludable. Ujú. Sí, que así sea. Eso, mi Catita, te mando un abrazo enorme, de nuevo gracias y ya nos estamos hablando. De una Gracias. amiga. Mua. Un beso, que Gracias a pases ti también. bonito. Chao, mi Gracias, Katy. igual. Chao, Fercita. Que pases bien. Chao.